Hola mis queridos amigos, una feliz noche desde aquí, desde las noches cálidas de Cali. Vengo hoy con otra historia que se van a morir. Mejor dicho, saquen las crispetas que el chisme va a empezar. Esta fue una historia de las tantas que me mandaron. Bueno, esta es una historia que la verdad no se la deseo a nadie y de la cual se puede aprender muchísimo, muchísimo, ya que con el simple hecho de usted tomar una decisión a tiempo, se puede haber ahorrado todo este show y el trauma para las personas involucradas. Bueno, mis queridos amigos, entre todas las historias que me llegaron, esta me impactó. ¿De qué se trata? Bueno, la persona me está relatando su experiencia de cuando ellos eran niños, su mamá cachó a su papá en pleno aeropuerto con la amante, o como decimos aquí en Colombia, con la moza. Sí, señor. Lo cachó con la amante y se iban de viaje. El punto es este, él explica que llegó un fin de semana y su mamá les dice, niños, vístanse. Y bueno, rico, nos vamos a ir al aeropuerto. ¡Yeah! Los niños estaban súper contentos, imagínense, de semejante paseo en su película, felices que iban a ver los aviones, a ver cositas. Cuando la mamá les dice, miren, ahí está su papá, vayan, salúdenlo. ¿Ustedes se imaginan la alegría de esos niños? Es que lo que viene me da mucha risa sarcástica. ¿Se imaginan esos niños ver a su papá a lo lejos? Irse corriendo. ¡Hola, papi! ¿Ustedes se imaginan la cara que puso el papá? O sea, yo creo que se puso blanco como un papel. De hecho, eso relata la persona que me mandó la historia. Dice que el papá quedó más blanco de lo que era. Y les preguntó, ¿y ustedes con quién vinieron? O sea, el papá estaba con el miedo de que viniera su mujer y lo encontrara en semejante viaje romántico con su amante. Y los niños le dijeron, mi mamá. Bueno, en resumidas cuentas, mis queridos amigos, la mamá por allá encontró a la mujer, le quitó la maleta, pero lo que viene es lo tenaz, porque el factor humano siempre va a estar, el que cometamos errores, el que tomemos una mala decisión, eso siempre va a estar, ¿sí? Siempre va a estar, pero lo que viene a continuación fue muy delicado y cuestionable, ¿sí? Este señor, en vez de preocuparse por los 3 niños que estaban ahí solitos, se preocupó más por la amante, ¿sí? Porque la mamá se fue, la mamá se desapareció, cogió maleta y se fue, eso dice él. Y ellos quedaron ahí, 3 niños como entre 10, 9 y un bebé, casi prácticamente un bebé. ¿Saben qué hizo este señor? Adivinen. Adivinen qué hizo. Exacto, eso fue lo que hizo este señor. Nos cuenta nuestro querido amigo que el papá los montó en un taxi y les dijo al taxi, vea, al taxista, llévelos a esta dirección. Sin ninguna dirección de nadie, sin ninguna protección, sin ningún, ¿será que llegaron bien? Esa fue la parte crítica, que su papá prefirió estar del lado de esta señora, su amante. O sea, ya la cagó, ya la embarró, ¿sí? Ya hizo ese daño de cometer esa infidelidad. ¿Por qué no terminas las cosas? O sea, ya no la quieres, ya no lo quieres. ¿Por qué no lo dices? Ya no te amo, yo quiero que esto se rompa, no hay más. A tener que pasar por todos esos inconvenientes y arrastrando nuevamente a niños, siempre niños involucrados en esas historias. Entonces, mis queridos amigos, ¿qué podemos aprender de esto? Podemos aprender muchísimo. Precisamente eso. Si usted ya no quiere a su pareja, si usted ya ve que no hay solución, o sea, ¿por qué tener que llevar una vida infeliz? ¿A costa de qué? Mucha gente dice, ay, yo conservo un matrimonio por mis hijos.
por mis hijos me voy a sacrificar a ser infeliz y a hacer infeliz de paso a mis hijos, porque si tú no eres feliz, tú no vas a poder reflejar ni dar lo que no tienes y no sientes en ese momento. Entonces, mis queridos amigos, nuevamente, que esto no nos pase. Tratemos de ser lo más honestos con nosotros mismos. Y nuevamente, no estemos jugando con las vidas de estos chiquitos. Bueno, espero sus comentarios, espero saber ustedes qué opinan del tema. Espero aquí leerlos, no se olviden darme su like y nuevamente muchísimas gracias, les mando muchos besitos y nos vemos pronto. Chao.